Bueno, en la Facultad de Economía es muy interesante, ustedes pueden ir a visitarlas, te dejan entrar gratis, nadie te controla, y van a ver lo hermosa, ordenada, que es la Facultad de Economía, y después se cruzan Plaza Jusey y se van a la de Sociales. En Sociales van a ver que puede aparecer un perro caminando, todo caos, suciedad, sillitas como de jardín de infantes. Entonces, lo primero que le surge a uno es decir, es terrible cómo el capitalismo salvaje le da más dinero a la Facultad de Economía, claro, pues necesita economistas, y como asume que todos los sociólogos son comunistas, no les da guita. Y después uno averigua y resulta que en la misma partida de presupuesto, la misma exacta, pero los de economía se la autogestionan y administran perfecto. Igual vamos a rapidísimamente, es a pedido de Diego, es un... Bueno, como cada ser humano es una forma de error particular, según este filósofo que vamos a ver hoy, no importa tampoco los nombres ni nada. Me pidieron 10 minutos de explicación sobre Arthur Schopenhauer. Yo quería decir que en economía no dan a los autores que lee Milley. En psicología no dan a Carl Jung porque es místico, los arcanos, qué sé yo. Entonces es como está proscripto, está por fuera, no está reconocido por la academia. Y en filosofía no dan a Schopenhauer. Pero yo no creo que sea porque Schopenhauer esté proscripto ni nada. Me parece que sencillamente es un autor muy fácil de leer, muy sencillo de entender y que, bueno, para una materia por ahí se necesita algo que lleve mucho más tiempo. Podemos sí analizar muchas de sus consecuencias y de sus implicaciones, de qué lecturas abrevó y también, por supuesto, las consecuencias que tuvo para la sociedad cuando fue el gran giro, es decir, todavía el idealismo alemán que en, ya se ve en la traducción que hace Hölderlin de Antígona, que lo modifica Antígona con todas esas tendencias. Bueno, claramente en ese momento el que domina la filosofía es Hegel, pero rápidamente vamos a hablar de Schopenhauer. El padre le pone a Arthur, un nombre británico, por admiración a Inglaterra, por admiración a la apertura hacia el mundo, a conocer las distintas diferencias. Eso es algo que también se puede ver muy especialmente en Montaigne, aunque claro, él se basa en relatos de viajeros, entonces lee, bueno, las tribus de caníbales de Concha Quinchis, les gusta mucho cepillarse los dientes con el dedo del rival. Tenemos que ser tolerantes, respetar y entender que para ellos es lo mismo que... Bueno, por más que era mentira, el mensaje está muy bien. Arthur Schopenhauer entonces nace con esa impronta del padre comerciante, pero que valora muchísimo poder comprender las diferencias culturales, es muy importante, pero también con un culto bien alemán a la conciencia de la propia valía. Es decir, bueno, se puede decir, si no, terriblemente arrogante. Pero es una característica alemana. Un currículum alemán nunca dice... Un alemán dice, sí, bueno, sí, de esto algo sé, sí, estudié un poquito, pero tampoco soy... No, no, es tipo, yo soy mejor. De hecho, Schopenhauer se presenta... Todavía lo lamentamos, ¿no? Ante Brockhaus, el famoso diccionario, tenía una editorial y dice, yo le ofrezco traducir la crítica de la razón pura al inglés, porque van a pasar 200 años hasta que haya una persona que reúne en su mismo cerebro tantos conocimientos de inglés y tantos conocimientos de Kant. Brockhaus dice que no va a haber lectores. Una divertidísima anécdota de Ortega y Gasset es que cada vez que venía a Buenos Aires
decía, termino pensando en Kant, y no sé por qué. Hasta que un día descubrió por qué era, porque el canillita grita, crítica, la razón. Bueno, Schopenhauer entonces el padre dice que le puede ya dar como un negocio, un comercio para que atienda, o le ofrece viajar por el mundo. Él prefiere viajar por el mundo y va conociendo distintas culturas con mucho interés. Y era una manera muy genuina de forjarse una educación. La educación de conocer el mundo no era tan fácil como ahora. Las distancias eran mayores, por así decirlo. O sea, se tardaba más en llegar. No había la interconexión que hay ahora. O sea, yo ahora puedo nunca más moverme en mi casa, pero tras internet todo, enterarme de todo. Alemania estaba bastante aislada en ese momento también, más que otros países, más atrasada también. Piensen que es la época en realidad que aflora toda la cultura alemana, podríamos decir. Surge el primer buen escritor que es Goethe, junto con 400 más, Schiller en ese momento, Heine, está Beethoven, pasa Napoleón, Hegel tenía el manuscrito de la fenomenología del espíritu, ahí va el espíritu absoluto a caballo, dice, hay un hombre, dice Goethe, Beethoven le dedica una, la novena sinfonía, quiero decir. Después se arrepiente de la heroica, ¿no? Bueno, Schopenhauer rechaza el racionalismo. Curiosamente, cree en la astrología, cree en el tarot. Es muy interesante porque es como el primer filósofo en realidad que ya da la pauta de lo que sería el irracionalismo. O sea, como una respuesta terriblemente cáustica frente a Kant y el iluminismo y con todo el amor que le tiene a Kant, si bien lo entendió mal, porque él cree que las categorías innatas son biológicas. Pero bueno, tampoco cambia mucho, porque tampoco él se dedicó, como si Goethe, a descubrir el maxilar. Es simplemente un concepto, ¿no? Quizá debemos recordar a Kant brevemente y a Platón. Bueno, de Platón, creo que la alegoría de Carno todos tienen claro, como él, digamos, amaba a dos grandes filósofos, el del movimiento y el de la... Digamos, Pitágoras dice que es todo eterno. Y, bueno, muchos otros filósofos del movimiento, discípulos de Heráclito, dicen que todo está cambiando permanentemente. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo hago? Quiero tanto a mamá y a papá, ¿cómo hago? Ya sé, en este mundo todo es cambiante y en el mundo suprasensible todo es eterno, ¿no? Entonces crea este sistema. Nosotros acá vivimos en un mundo de meras copias, de sombras. No llegamos a la verdad, al arquetipo, a la cosa en sí. Digamos, Kant lo llamará la cosa en sí, pero es muy similar. Que nuestro sistema cognitivo no accede a la verdad última. Entonces, después Nietzsche dirá, bueno, el catolicismo es platonismo para el vulgo, es decir, la masa iletrada, claramente inferior, porque Nietzsche es un elitista, es decir, después se inventó el Nietzsche de izquierda, pero como el helado caliente. La masa iletrada no puede acceder a saber algo tan abstracto como sería el mundo suprasensible. Necesita un ídolo de carne para entender. Entonces Jesús está ahora en el cielo y todavía ahí entiendo. Bueno, Nietzsche es el más aventajado discípulo de Schopenhauer, pero a su vez por la metodología, así como Marx es el más aventajado discípulo de Hegel. Y uno dice, ¿pero cómo? Si para Marx todo es materia y para Hegel todo es espíritu. ¿Cómo? Para Schopenhauer lo único que podemos hacer es compasión, sentir la empatía, la caja de resonancia, todos sufren, y Nietzsche dice que hay que renunciar filantrópicamente a la compasión. Porque la compasión degrada al compadecido y al compadecedor. Hay que tener una social darwiniana brutalidad y permitir, digamos, que sucedan las violencias en nombre del progreso. Porque también un animalito, un perro que tiene un cachorro que nace discapacitado, no le construye un hospital, se lo deja morir.
Bueno, entonces la razón por la cual decimos que son discípulos es porque utilizan la misma metodología. En el caso de Marx y Hegel, la dialéctica, afirmación, negación, negación de la negación. Bueno, entonces rápidamente Schopenhauer se destaca como un genio total, pésimo carácter, muy mala relación con la madre, lo cual lo lleva a tener una misoginia que ya me entiende como lo más famoso, así como Nietzsche's Big Bone Bliss, bestia grande, rubia, con la aliteración inglesa Big Blonde Beast. Tuvo muy mala recepción Nietzsche en Inglaterra y de hecho tuvo una divertidísima parodia. Chesterton es el maestro de parodiar a Nietzsche. Dice, sí, él le canta mucho a la guerra, pero bueno, sabemos que Juana de Arco además guerreó. Nietzsche no sabemos si no tiene miedo a una vaca. Después hacen que el superhombre es demasiado frágil para este mundo y muere a los 2 días de haber nacido. Bueno, básicamente entonces lo que hace Kant frente a estas ideas, existe el conocimiento a través de los sentidos, tocando las cosas, midiéndolas, o las debo razonar, como dice Descartes, porque hay muchas ilusiones ópticas y los sentidos nos engañan. La tradición era racionalista, data de Platón y Aristóteles, por más que le quita bastante elemento místico a Platón, deduce que la mujer tiene menos piezas dentales que el varón y no se toma el trabajo de 5 minutos de contarle los dientes a su esposa para ver que no es así. O deduce, él acompaña en las campañas a Alejandro Magno. Fue un maestro filosófico Alejandro Magno y ve de repente morir a un hombre sangrando y deduce que la sangre en la cabeza es más fría que la sangre en el cuerpo. Entonces, esa equivocada perspectiva para la ciencia que atrasó 2000 años más o menos los avances hasta que llega Galileo y refuta la física de Aristóteles tirando cuerpos desde la Torre de Pisa que caen al mismo tiempo aunque tengan distinto peso. Kant la va a responder uniendo los dos elementos. Porque él lee a Hume, que es un escéptico que pone a prueba completamente todo, que duda de lo que era la prueba de que existía Dios para el argumento de San Anselmo, que dice, como yo soy un ser, digamos, mediocre, soy finito, ahora engordé, pero que si soy mortal y soy limitado, ¿cómo puedo tener la idea de que existe Dios, que es un ser infinito y limitado, de bondad suprema permanente? ¿Cómo, en qué cabeza cabe si uno no es capaz de idear eso? Evidentemente Dios existe, Dios me puso esa idea en la cabeza y por eso yo llegué a esa idea. Hume dice, bueno, para eso, ¿cómo llegué a la idea del Minotauro, mitad toro, mitad hombre? Debe existir, porque yo solo vi toros o solo vi hombres. No, hice un copy-paste mental y listo. Entonces refuta todo, refuta la causa, dice que solo podemos decir que hay primero pasa una cosa, después la otra. No podemos decir que hay una necesidad, una ley, que hay una causa. Que esto Chesterton lo retoma muy lindo, porque dice, tal vez a Dios le divierte como a los chicos que les gusta que le cuenten el mismo cuento una y otra vez. Tal vez le gusta mucho a Dios que el sol salga a la mañana cada vez por el este. Le dice, hacelo otra vez. Pero algún día no va a salir por el este. Bueno, entonces Kant tiene una famosa frase que dice, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Entonces él desarrolla el idealismo trascendental. Y él dice que nosotros nacemos con, así como diría Chomsky, un dispositivo innato para la adquisición del habla, las categorías para ordenar el mundo. Tiempo, espacio, causa. Nosotros tenemos eso como una especie de filtro, como una antena codificadora en nuestro cerebro. Eso no está en el mundo. Nosotros, de alguna manera, lo decodificamos así. Lo imponemos, dice él, pero no es más que para nosotros, ¿no? Entonces, esto es la parte por la que más cuesta entender. Goethe no lo entendió, pero
digamos que las categorías innatas nos permiten el conocimiento tal como lo conocemos, e incluso abre la puerta a que haya extraterrestres. Y dice, por lo menos para los animales humanos es así, no sabemos cómo conocen los extraterrestres. Es muy interesante porque en la crítica de la razón pura incluso parece refutar a Dios. Crítica quiere decir alcance restringido, limitación. O sea, la razón tiene una restricción. No podemos conocer tanto como creíamos. No llegamos a la cosa en sí. Bueno, ¿qué dice Schopenhauer? El sistema de él se basa en dos grandes ejes. El mundo como voluntad y el mundo como representación. Como voluntad hay una fuerza vital en todos los seres vivientes, una fuerza que después este psicólogo alemán dirá que es erótica. No, Freud, por supuesto, de una manera más compleja, habla de la sexualidad en un sentido muy complejo, pero bueno, llega un poco a esa conclusión de que es sexual, pero ya no es muy distinto a decir el elan vital, la energía del budismo, no cambia mucho. Bueno, esa fuerza ciega y bruta, sin yo, Islos, es la fuerza que anima a todas las seres vivientes. No es teleológica, no tiene una finalidad, no es como el mar, digamos, o como la sed para los budistas, la llaman, o como, digamos, no hay mucha diferencia entre que hubiera dicho magnetismo, entre que hubiera dicho, no sé, fuerza volcánica. No es racional, no es Dios, no es como Spinoza. Esa fuerza busca, bueno, autoperpetuarse, nos usa como títeres. Entonces nosotros, viene una rubia impresionante, me dicen, ¿querés tener un orgasmo conmigo? Yo creo estar actuando como un individuo independiente por mis propios intereses. Pero es la voluntad queriendo reproducirse. Y Schopenhauer en este punto acierta de que hay que apelar a los motivos egoístas. El capitalismo entonces está medio en la naturaleza, porque la naturaleza no nos dice que por el bien común tenemos que tener hijos. Bueno, eso es entonces la voluntad que él eligió, un nombre un poco equivocado, porque da la sensación de que fue algo voluntario. Por otra parte, es un idealista, es decir, el mundo es mi fantasía sexual, digamos. Todo el universo es mi fantasía sexual. O sea, no existe fuera de mi cabeza. Si yo dejara de pensarlo, en ese sentido es igual que el obispo de Berkeley, pero sin Dios. El Dios soy yo. Eso es también un gran componente que después va a retomar Freud para decir, cada uno tiene una construcción subjetiva de la realidad. Entonces, bueno, qué sé yo, te rechaza una chica que te gusta. No te rechazó el universo, no te rechazaron las escuelas donde puedes dar clases, no te rechazó el restaurante donde puedes ir a comer. Te rechazó la representación subjetiva individual de esta persona por un motivo acotado, digamos, que no es el universo. Para ella es todo el universo, todo lo que ella puede pensar, pero en ese sentido también es muy útil todo lo que brinda Schopenhauer. Y después hay unos consejos para la vida que son fantásticos, pero bueno, tenemos que ir dejando. Él retoma la ética para Nicómaco, que escribió Aristóteles para su hijo. Después Fernando Savater escribe Ética para Amador. Schopenhauer recomienda ser maquiavélicos y estoicos. Él dice, la felicidad es imposible, ya lo he demostrado. Pero tenemos que también cuidarnos, preservarnos del hombre que es el lobo del hombre, y tener una actitud de
estoicismo frente al dolor. Así que da una serie de consejos para eso, habla de las cosas que tenemos, de las cosas que somos y de lo que representamos para los demás, que es lo más importante. Es muy interesante cómo termina desde el pesimismo más abyecto, llegando a conclusiones muy consoladoras. Siempre para una de nuestras partes algo es bueno. O es bueno para nuestro animal, o es bueno para nuestro conocimiento. También llega equivocadamente, porque en ese momento él creía que Quijote se escribió en la cárcel, que lo importante es nuestro mundo interior, no importa el exterior, siempre podemos tener sol adentro nuestro, aunque afuera nieve. Llega a conclusiones muy excelentes, sobre todo en sus libros sobre el amor, pero ahora no hay tiempo, ahora hay que dejar ya. Pero vamos a continuar con él, es un pensador que nos va a acompañar siempre.